Advertencia, estos videos son hechos con fines de entretener, no busco decir que los personajes que aparecen en los mismos serán confirmados en el juego. Para eso, agregamos un porcentaje de aparición en el análisis. Simplemente vemos un moveset para un personaje de videojuegos, por más que este nunca llegue a Smash. ¿Qué onda Warriors? Sean bienvenidos a Análisis Smash, la sección del canal en donde analizamos a un personaje de videojuego, viendo quién es, cuán posible es su inclusión al juego con un porcentaje de aparición, según mi criterio, en base a los pros y contras que tiene el personaje para aparecer en Smash, además de un análisis a sus posibles movimientos especiales y Smash final. En esta oportunidad, Lloyd. Lloyd Irving es el protagonista principal de Tales of Symphonia, el quinto gran lanzamiento de la serie Tales of. Alguna vez fue un simple chico de campo que luego de una gran travesía se convierte en un guerrero fuerte, optimista y un líder justo. Lloyd tiene ojos marrones junto con cabello castaño puntiagudo, lleva una camisa roja de manga larga con múltiples puntos metálicos en la parte delantera y jeans negros que se ajustan con tirantes. En el cuello de su camisa una tela blanca larga se ajusta en la parte delantera del cuello y cuelga de ambos lados del mismo. Lloyd usa guantes rojos a juego y en su guante derecho su X-Sphere descansa allí. También usa dos cinturones alrededor de su cintura, de los cuales cuelgan las vainas de sus espadas. Y por último, el calzado de Lloyd consiste en botas que combinan con pequeñas placas metálicas. Es un luchador que se enfoca en hacer daño físico cuerpo a cuerpo, donde destaca su velocidad y la construcción de combos con sus espadas, gracias a ella. Muy bien, ya hemos echado un pequeño vistazo a quién es Lloyd. Empecemos con su análisis. Lloyd, universo, Tales of. Desarrolladora, Namco Tales Studio. Distribuidora, Namco Bandai. Porcentaje de aparición, 80%, muy probable. Continuamos con los pros y contras que tiene el personaje para aparecer en Smash. Pros. 1. Lloyd es un personaje muy popular en Japón, de hecho es el personaje más pedido para Smash en ese país. 2. Tuvo un traje para mí en Smash 4, por lo que Sakurai lo tiene en consideración. 3. Namco es la única empresa que tuvo representación en Smash 4 que aún no tiene más de un personaje, por lo que se espera un personaje más para que los represente. 4. Tales of Symphonia estuvo presente en la Nintendo GameCube. 5. La saga Tales of tendrá un nuevo título en 2020, llamado Tales of Ares, por lo que la inclusión de un personaje Smash podría elevar las ventas de este título, aunque aún no se ha anunciado para la Nintendo Switch. 6. En el Smash Bros. Fighter Ballot recibió muchos votos por parte de la comunidad. 7. Varios leaks han dicho que Lloyd aparecerá en Ultimate, por lo que es muy mencionado como posible personaje. Contras. 1. Ya hay dos representantes de los RPG, como lo son Cloud y el héroe. 2. Compite como representante de Tales of con los distintos protagonistas de la franquicia. 3. Compite como representante de Namco con un personaje de Tekken o Digimon. 4. Es gran candidato para hacer un traje de Mii del Mii espadachín. Bien, ya hemos visto los pros y contras de Lloyd para ingresar a Smash. Es momento de ver su posible moveset para Smash. ¡Empecemos! Ataque especial normal, Demon Fang. Lloyd disparará desde su espada un proyectil que se arrastrará por el suelo, el cual producirá un daño del 8%, similar al Power Wave de Terry. Y también, similar a este ataque en el aire variará. Aquí utilizará el Fierce Demon Fang, el cual es un ataque de espada que producirá una onda de poder hacia adelante y producirá un daño del 10%. Ataque especial hacia adelante, Tempest. Para este, Lloyd girará en círculo y se abalanzará hacia adelante, similar al ataque del Mii espadachín. Solamente golpeará si atrapa a un enemigo, dándole con el último hit, causando un 12% de daño. Ataque especial hacia abajo, Beast. En este ataque Lloyd golpeará con su espada hacia adelante y si conecta con un enemigo, girará sobre sí mismo para dar otro espadazo giratorio poderoso, donde el aura de la cabeza de una bestia aparecerá y rematará al enemigo, provocando un daño del 15%. Ataque especial hacia arriba, Rising Falcon. En este ataque Lloyd se elevará hacia arriba y caerá en picada con su espada, donde una aura verde lo rodeará. El ataque en picada provocará un daño del 8%.
Bien, ya hemos terminado con los ataques especiales de Lloyd. Sin embargo, he tenido una idea, ya que todos los personajes DLC traen consigo una nueva mecánica, como Joker con Arsene, el héroe con su lista de hechizos, Banjo con sus plumas doradas y Terry con el Go o el movimiento especial hacia atrás. Agregaremos una mecánica que le permita potenciar sus ataques especiales. Bien, Lloyd tendrá una barra especial, que se irá cargando a medida que el personaje haga parries, es decir, cuando haga un Perfect Shield. Lloyd tendrá una animación diferente cuando haga parry. Cuando logre hacer uno, realizará su habilidad llamada Guardián, donde se verá rodeado de una esfera verde. Cada vez que logres hacer Guardián, la barra se irá cargando. Necesitarás de 4 parries para llenarla por completo. Y cuando lo logres, un aura verde rodeará a Lloyd, permitiendo que todos los ataques especiales de Lloyd estén potenciados hasta que pierda la vida. Así que bien, veamos cómo serían estos ataques especiales potenciados. Ataque especial normal potenciado, Demonic Chaos. A diferencia de Demon Fang, aquí Lloyd lanzará 3 proyectiles en lugar de solo uno. Cada uno causará un daño del 10%, y en cuanto a su variante aérea, se convertirá en su ataque Grey Blade, que funcionará igual que Fierce Demon Fang, solo que a diferencia de el ataque funcionará como Smash meteórico, perfecto para rematar a enemigos que traten de regresar al escenario. Ataque especial hacia adelante potenciado, Omega Tempest. Funcionará de igual manera que el Tempest, la diferencia está en que conectará los golpes desde el inicio de la animación del ataque, es decir, te atrapará con sus espadazos provocándote daño con sus múltiples hits, hasta finalizar con un espadazo final, provocando un daño del 30% en total. Ataque especial hacia abajo potenciado, Hunting Beast. La diferencia que tendrá con Beast es que agregará un golpe extra, en el cual Lloyd saltará y caerá en picada, dejando al enemigo en estado mareado o stun. Este ataque provocará un daño del 20%. Ataque especial hacia arriba potenciado, Rising Phoenix. Este ataque ganará más altura para salvarse, y además, en vez de rodearse de una aura verde, estará rodeada por una aura naranja de fuego. El ataque en picada será explosivo al final de provocando un daño del 25%. Muy bien, ahora sí, ya hemos finalizado con los ataques especiales de Lloyd. Ahora veamos su Smash final. Smash final, Falcon Crest. Para Lloyd pondrá ambas manos en su espada y un círculo mágico estará debajo de él, donde además bolas de energía de varios colores rodearán al personaje, golpeando a todo enemigo que tenga cerca, atrapándolo y dándole múltiples hits de daño, para luego elevarlo quedando a merced de Lloyd, el cual lo rematará con un espadazo final, estampando al enemigo contra el suelo, donde la onda expansiva y las bolas de energía lo terminarán por rematar, enviándolo a volar y provocándole un daño final del 45%. Esta Smash final puede realizarse también en su variante de cinemática, donde la cinemática iniciaría luego de que las bolas de energía atrapen a los enemigos. Ya en la cinemática, Lloyd simplemente les dará el espadazo final. Bien, continuemos con el análisis a su posible escenario y paleta de colores. Su escenario sería la Torre de la Salvación, la cual es una etapa muy básica con 2 plataformas. Los miembros del grupo de Lloyd pueden aparecer ocasionalmente como cameos, al igual que el escenario de The King of Fighters de Terry. Seguimos con la paleta de colores. Rojo, basado en la aparición de Lloyd en Tales of Symphonia. Blanco, hace referencia al traje de Nobleman de Lloyd en Tales of Symphonia. Verde, hace referencia al traje Arg My Hearties de Lloyd en Tales of Symphonia. Negro, hace referencia al traje Unrivaled Blade de Lloyd de Tales of Symphonia. Azul, hace referencia a Jenny Sage de Tales of Symphonia. Púrpura, hace referencia a Kratos Aurion o Shina Fujibayashi de Tales of Symphonia. Rosa, hace referencia a Celos Wielder de Tales of Symphonia. Naranja, hace referencia a Rain Sage de Tales of Symphonia. En conclusión, Lloyd es una carta fuerte que puede jugar Namco si quiere una segunda representación en Smash. Su personaje más importante ya está en el juego, Pac-Man, pero Lloyd yo creo que es el segundo. Es muy querido por la comunidad y es sin dudas el personaje más popular de la serie Tales of, aunque claro,
eso no quiere decir que sea el mejor. Podrían optar por otro protagonista de la serie tranquilamente. Tiene grandes chances de ser un personaje DLC, es el más pedido en Japón y ya tuvo su representación como traje de Mii en Smash. Todo apunta a que podría ser elegido como el DLC, solo resta esperar para ver si Namco tiene otro representante o si es Lloyd el elegido. Recordemos que Nintendo es quien elige a los DLC. El único impedimento que veo es que Namco no agregue otro personaje que lo represente o que Lloyd no sea el representante elegido por esta compañía. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba, compártelo con tus amigos, eso me ayudaría muchísimo. No olvides suscribirte y activar la campanita para ver más videos así. Sígueme en mis redes sociales de Twitter y Facebook. Apoya mi contenido convirtiéndote en miembro del canal, donde obtendrás varias recompensas como agradecimiento. Y por último, sigue las páginas alrededor de KOF y Super Smash Bros. Ultimate, ambos sitios donde encontrarás amor por las respectivas franquicias y diverso contenido. La información de todo lo que mencioné lo encontrarás en los links de la descripción. Además te informo que estoy realizando directos semanales en el canal, así que si gustas acompañarme en cada uno de ellos, te estaré más que agradecido. Bien, eso ha sido todo por ahora. Se despide su amigo Javi Wario. Hasta la próxima.